que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. A nuestro Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Él es un Dios poderoso, es un Dios misterioso, porque si Dios no fuera misterio, pues entonces no fuera Dios. No fuera Dios, porque entonces todos sabríamos acerca de Él, entonces Dios dejaría de ser un misterio. Hoy estaremos comenzando una serie nueva titulada Los misterios de Dios, y pues no queremos entrar mucho en profundidad, porque ¿quién conoce los misterios de Dios? Me dice una hermana, no se metan ahí, ¿para qué se meten con los misterios de Dios? Nos vamos a ir con los misterios más tranquilos, los que quizás tú y yo podemos comprender. Pero bueno, misterio viene de la palabra griego musterión. De ahí viene esa palabra, del griego musterión. En hebreo, los diccionarios traducen esta palabra misterio como secreto, y también tiene mucho que ver. Entonces ya en el lenguaje hebreo, los diccionarios lo traducen como secreto, pero en el griego es musterión. Así que aquí te va la definición del diccionario. Misterio es hecho o cosa incomprensible para la mente humana. Lo repito, es un hecho o una cosa incomprensible para la mente humana, o muy difícil de entender o interpretar. Misterio significa algo no revelado. ¿Me están siguiendo? Misterio significa algo no revelado, algo escondido. Por eso muchas de las enseñanzas que dio nuestro Señor Jesús eran misterios, que no eran para todos, no eran para todo el público. Por eso Jesús hablaba estos misterios por medio de parábolas, pero a los discípulos, a ellos sí les explicaba aparte los misterios que Él enseñaba a las multitudes en aquel entonces. Hay misterios que nunca, escucha bien, hay misterios que nunca fueron revelados al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hubo mucha enseñanza para ellos, así como Jesús enseñó las parábolas a las multitudes. También el pueblo de Israel, cuando tuvieron sus profetas y cuando tuvieron sus líderes como Moisés, grandes líderes de aquel entonces, ellos también recibían misterios, pero nunca les fueron revelados. El pueblo de Israel nunca le fueron revelados los misterios en el Antiguo Testamento. Y uno de ellos bien sencillo es el tabernáculo. El tabernáculo, ellos creían pues que era el tabernáculo de Dios, la casa de Dios, pero ellos nunca supieron, porque no les reveló Moisés ni ningún profeta, de que este tabernáculo
representaba pues el tabernáculo que está en el cielo, porque recuerde que en el cielo está un tabernáculo que es el palacio de nuestro Dios y de allá viene todo. Recuerda que en el tabernáculo que construyeron los israelitas, pues ahí había ciertas cosas dentro del tabernáculo. Una de ellas era la mesa de los panes de la proposición. ¿Se acuerdan de eso? Y eso era un misterio que ellos no entendieron y nunca lo supieron. Y pues para ellos era su adoración a Dios. Pero ellos nunca supieron que esta mesa de los panes en el futuro iba a representar la mesa del Señor, o iba a representar la Santa Cena. ¿Se dan cuenta? Esto ellos no lo alcanzaron a comprender. O también tenían el candelabro. ¿Se acuerdan del candelabro que estaba dentro del tabernáculo, que tenía que estar siempre encendido? ¿Se acuerdan las lámparas del candelabro? Bueno, el candelabro representa la presencia del Espíritu Santo, pero aún cuando ellos escucharon que personas estaban recibiendo el Espíritu Santo, algunos de ellos, después que pasaron tantos años, aún así se preguntaron y dijeron, ¿y qué es el Espíritu Santo? Entonces no sabían. Entonces a ellos no se les revelaron cosas como estas, de que el tabernáculo fuera parte de un misterio que no les había sido revelado a los israelitas. Ahí podemos hablar también de los sacrificios, de las ofrendas y todas estas cosas que ellos utilizaban para su adoración. ¿Ustedes se acuerdan de los dos machos cabríos? Uno que era para Jehová y otro para Azazel. ¿Ustedes creen que ellos sabían este misterio? Si nosotros todavía no entendemos bien este misterio. Algunos dicen que Azazel es el diablo. Entonces ahí andamos tratando de interpretar y que, bueno, ¿y quién es? ¿Y para qué? Y bueno, si queremos entenderlo, sigamos leyendo Levíticos capítulo 16, todo el capítulo 16, especialmente el versículo 8. Ahí te va a hablar de que son dos machos cabríos. Uno se le ofrecía a Jehová y el otro a Azazel, y Azazel era el que era enviado al desierto. Y bueno, ellos hacían todo esto y ponían las manos y el animal se llevaba los pecados, pero hasta ahí sabían ellos. Pero, ¿y el misterio de ese sacrificio de expiación? ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los misterios de que nunca fueron revelados a Israel en el Antiguo Testamento. Pero ahora han sido revelados por Cristo y sus apóstoles. Amén. Muchas de las cosas que estuvieron escondidas en el antiguo pacto, ahora nos han sido reveladas por el Hijo, por nuestro Señor Jesús y también por sus santos apóstoles. La Biblia, mis hermanos, es un libro lleno de misterios. Y hay misterios que aún el más estudioso de la palabra de Dios no nos va a decir que entiende completa y totalmente el Apocalipsis. No. Que no se engañen nuestros hermanos predicadores y ministros, porque estas son cosas que le pertenecen solamente a nuestro Dios. Recuerde lo que dice Deuteronomio 29:29, que las cosas que han sido reveladas son para nosotros, para los seres humanos, para el pueblo, para la iglesia. Las cosas ocultas, dice la Biblia, le pertenecen a nuestro Dios. O sea, todo lo misterioso. Todo lo misterioso. Así que la Biblia está increíblemente llena de misterios. Por eso mucha gente ni la lee. No, ¿para qué voy a leer la Biblia? Ni la entiendo. Puro misterio. Pero hay que seguir estudiando. Porque entre más nos acerquemos a Cristo, entre más nos acerquemos a Dios, entre más escudriñemos su palabra, Dios va a comenzar a revelar los misterios a su iglesia. Y en lo personal, a ti, en tu vida. Así que es necesario seguir escudriñando la Escritura. Así que la Biblia es un libro lleno de misterios. Dios es un misterio. Dios es un misterio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice que nadie jamás ha visto a Dios. Nadie. Por eso esas escrituras que dicen que Moisés miró a Jehová cara a cara, son expresiones, mis hermanos. Son expresiones. Nadie ha visto cara a cara a Dios, porque el día que miremos cara a cara a Dios, ahí nos morimos. Ahí quedamos muertos, ahí quedamos calcinados. Recuerde que cuando Moisés estaba acercando a la zarza ardiente, juntamente con Josué, cuando se acercaron a la presencia, oiga bien, se acercaron a la presencia de Dios, quiten sus sandalias los dos, porque el lugar donde pisan, santo es. O sea, no se pueden caminar ni siquiera con calzado, ni con zapato, ni con tenis, no importa que uses tus Jordans,
no puedes pisar un lugar donde está la presencia del Señor, porque el Señor es un misterio. Nadie ha visto a Dios, dice el apóstol Juan. Todas las detalles que hay en la Biblia que dice que vieron a Dios son expresiones, y ya se nos ha explicado mucho de esto, ¿sí? Pero que a Dios nadie le ha visto, nadie le ha visto. Esa película que sacaron del niño que miraba a Dios y que platicaba con Dios, y hasta le hicieron una película, ahí fue el hermano Gregorio a ver esta película, y después resultó que no era cierto, fíjense. El niño después se arrepintió y dijo, no es cierto, nunca vi a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay gente que dice que platica con Dios y que ve a Dios. Pues son personas muy especiales, ¿o qué? Yo creo que aquí que el único que ha visto a Dios es Cristo. Dice, yo he visto al Padre, yo vengo del cielo, yo he visto a mi Padre y vengo a mostrarles quién es Dios y quién es el Padre. Pero a Dios nadie le ha visto, dice la Escritura, jamás. Jamás. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Dios es espíritu, nos dice Juan capítulo 4, versículo 24. Por eso nadie le ha visto, porque Dios es espíritu. ¿Quién te dice que Dios tiene oídos? ¿Quién te dice que Dios tiene ojos? ¿Quién te dice que Dios tiene pies y manos? Aunque la Biblia dice que el brazo del Señor, la mano del Señor, pero ¿quién te dice? Dios es espíritu. A Dios no le ha visto nadie jamás. Por eso Dios es un misterio. Job capítulo 36 y versículo 26, ahí nos dice Job, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Así de poderoso es nuestro Dios, así de misterioso es. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Quién dice que Dios tiene 3 billones de años? ¿Quién dice que Dios tiene 1 millón de años? ¿Quién ha seguido la huella de sus años? Yo sé cuántos años tiene Dios. Nadie, ni siquiera Job, que fue hombre perfecto. Entonces hay muchas cosas que no vamos a entender ni las vamos a comprender. No se puede seguir la huella de sus años. Pero ¿sabes qué? Dios revela los misterios. Es lo único que te puedo yo traer en esta enseñanza. Dios es misterio y por lo tanto Él revela los misterios. Y vamos a ir allá a Daniel capítulo 2 y versículo 22. Solamente vamos a dar la introducción al tema y después vamos con el primer misterio, amén. Ahí tengo algunos hermanos invitados que van a traer un misterio cada quien, y entre ellos está nuestro hermano Ricardo García. Así que nos vamos con Daniel capítulo 2 y versículo 2. Dijimos que Dios revela los misterios, ¿están de acuerdo? Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor en Daniel capítulo 2 y versículo 22. Ahí dice la Escritura, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Gloria al Señor. Ahora el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, del 28 al 30, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, que es Dios, te mostró lo que ha de ser. Versículo 30. Y a mí, dice Daniel, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que te dé a conocer, para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas, que dice ahí, los pensamientos de tu corazón. Dios quiere que entendamos los pensamientos de nuestro corazón. Dios quiere que cada vez comprendamos más y más y más acerca de nuestro Dios. Dios quiere que no vivamos ese misterio de que qué va a pasar conmigo cuando yo muera. Porque yo no quiero pensar que la iglesia de Cristo, no quiero pensar que la congregación de Southwest todavía ande con esas ideas que qué va a pasar conmigo cuando yo muera, qué va a suceder conmigo, a dónde va mi espíritu, a dónde va mi alma. Y hay gente que todavía anda batallando con este misterio. Eso ya no es un misterio.
Debes de aclarar estos pensamientos de tu corazón. Ya Dios nos lo ha revelado. ¿Dónde? En su palabra. Este libro, que consta de 66 libros, contiene la mente de Dios. Aquí está toda la revelación de Dios. ¿Quieres saber de Dios? ¿Quieres conocer la mente de Dios? Bueno, pues abre su palabra. Pero hay gente que no quiere conocer del Señor. No leen la Santa Escritura y continúan batallando con los pensamientos de su corazón. Ahora vamos allá al número 47, versículo 47. El rey habló a Daniel después que se le hubo interpretado el sueño o el misterio. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Y se acuerdan de ese misterio, verdad? El sueño que tenía Nabucodonosor, la estatua, ¿se acuerdan? Con la estatua, con el oro, la plata, el bronce, el barro, ¿se acuerdan? Y no sabían. Y ahora en nuestros días la gente puede entender este misterio, que se trataba de 4 imperios poderosos, pero en ese entonces no se sabía, era un misterio. Ahora la gente está esperando el 5.º reino, viene el próximo reino, y ese es otro misterio. El reino de Dios es un misterio que la gente aún no ha entendido, no ha comprendido. La estatua le dije a André, ¿ok? Para que se rían un ratito. Pero bueno, es algo que viene por revelación de nuestro Dios. Recuerda lo que dice nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 8 y versículo 10. Cristo le dijo a sus apóstoles en Lucas 8:10, y Él dijo, ¿a quién? A sus apóstoles. Y Él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros no, por parábolas. ¿Te das cuenta? Entonces, no es para todos la enseñanza de los misterios. Es para los que el Señor ha escogido. En 1 Corintios capítulo 4 y versículo 1, ahí nos dice el apóstol Pablo: así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo. Amén. Los hermanos son servidores de Cristo, son administradores del reino del Señor. Tengamos pues a los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de quién? De los misterios de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, a siervos como Moisés, a siervos como Pablo, a apóstoles, y fíjense que no a todos, porque hay ciertos misterios que solamente fueron revelados al apóstol Pablo. Hay misterios que solamente recibió el apóstol Pablo, misterios que no recibió Pedro, ni Juan, ni ningún otro apóstol. Qué interesante. ¿Por qué solamente a Pablo Cristo le reveló cierta información? Aunque a Juan se le revelaron misterios tremendos en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Cosas que obviamente ya habían muerto todos los apóstoles. Pablo ya había muerto, solamente quedaba Juan, y a Juan se le dio la revelación, el misterio del Apocalipsis. Y ahí nos habla de un misterio, de una mujer. Es un misterio que muchos están tratando de interpretar y de conocer quién es esta mujer de la que habla el libro de Apocalipsis. ¿Quieren saber? Pues vamos a seguir estudiando más de estas cosas. Pero vamos a darle lectura a Efesios para continuar introduciéndonos a este tema. Y allá en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 3,
versículo 1 al 10. Por esta causa, son palabras de Pablo, mire todo lo que dice Pablo en esta carta, en esta narrativa, es muy interesante. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Escucha bien, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por eso Pedro dijo, hay muchas cartas de Pablo que son bien difíciles de entender o de interpretar. Son un misterio. Como antes lo he escrito brevemente, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cristo es un misterio, Dios es un misterio, el reino de Dios es un misterio. La Biblia está llena de misterios. Para entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Recuerden lo que pasó con el pueblo de Israel. Este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Gloria al Señor. Esto nunca lo iba a entender un judío. Esto nunca lo iba a entender un israelita. Porque ellos siempre creyeron que eran el pueblo escogido y que eran el pueblo elegido de Dios. Pero aceptar a los gentiles dentro del pueblo, recuerde que para ellos era abominación acercarse a la casa o comer en casa de un gentil. ¿Se acuerdan de Pedro? Cómo tuvieron que revelarle, cómo tuvieron que darle esta enseñanza para que Pedro pudiera entender y pudiera abrir sus ojos y que él pudiera aceptar entrar en casa de gentiles y llevarles también la palabra de Dios a los gentiles. Esto era un misterio que había estado oculto, no se le había sido revelado al pueblo de Israel. ¿Y quién fue el que lo vino a revelar? El Espíritu Santo a Pedro, porque Pedro, ¿qué dice la Escritura? Tiene las llaves del reino. Él fue el que abrió las puertas de la iglesia, del reino. Así que él fue el que también llevó este mensaje a los gentiles. Por eso nos dice la Escritura que mientras él predicaba, que mientras él les hablaba, el Espíritu Santo vino sobre los gentiles sin estar bautizados. Esos son misterios de Dios. Sin embargo, ahora nosotros, si queremos recibir el Espíritu Santo, tenemos que bautizarnos. El Espíritu Santo ya no se puede recibir ni por medio de imposición de manos, ni por medio de una sopladita como enseñan luego ahí en algunos propagandas que hacen, que la gente sopla y se caen desmayados y dicen que reciben el Espíritu Santo. Eso no está en la palabra de Dios. Lo único que sí está en la palabra de Dios, que el único que sopló fue Cristo, Dios mismo. Y Dios sí puede hacer eso. Dios sí puede soplar el Espíritu Santo y darlo a los creyentes, como lo hizo Cristo Jesús con sus apóstoles. Y recuerden, no lo hizo con cualquier persona, lo hizo con sus apóstoles, porque habían sido elegidos para un propósito, para un ministerio. Así que, ¿cuál era el misterio? Que los gentiles también son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria al Señor. Así que el Evangelio es para todos. Todos pueden ser salvos. No importa la persona en qué condición se encuentre. No importa si la persona es un homicida, matricida, o si ha
como dice la Escritura, o si se echa con varones, o si practica ahora hay tantas cosas, tantas situaciones tan difíciles, que hay personas que creen que no tienen perdón de pecados. El Evangelio es para todos. El Evangelio es poder de Dios, y este poder de Dios se perfecciona en la vida de las personas cuando también son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Este Evangelio que es poderoso, este Evangelio de la paz. Y luego Pablo dice en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice él, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, gloria al Señor, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, esta es la administración, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Termino con el versículo 10, para que la multiforme, esa palabra es de todas las formas, para que de todas las formas la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, esto es, a los ángeles y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Que aún la iglesia, que aún nosotros podemos llevar esta sabiduría, este misterio a los mismos ángeles, a los mismos principados, a las mismas potestades. Qué interesante, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no leemos la palabra del Señor? Si no leemos la palabra del Señor y no escudriñamos la palabra del Señor todos los días de nuestra vida, no va a venir revelación a los misterios que tú quieres conocer. Y nuestra intención es que la iglesia conozca más y más lo que ha sido revelado en este libro lleno de misterios, para que entendamos y no nos dejemos engañar por falsas doctrinas y seamos arrastrados como las olas del mar, de un lugar hacia otro. Porque la iglesia del Señor no puede pensar como las demás personas, que en todos lados se habla de Dios y que en todos lados se adora a Dios. Debemos de tener mucho cuidado con eso. No en todos lados está la presencia del Señor. Y esto lo enseña la palabra del Señor. Todo está escrito, todo está revelado. Y en las próximas clases vamos a estar hablando de algunos misterios bien interesantes que le fueron revelados al apóstol Pablo y que traerán una buena enseñanza para nuestra vida espiritual. Uno de ellos, dice la Biblia, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: he aquí os digo un misterio. ¿Cuál misterio? He aquí os digo un misterio. Y el misterio es: no todos moriremos o dormiremos. Qué interesante. Ya sé. Entonces no todos vamos a partir. No a todos nos van a comer los gusanitos. No a todos se va a corromper. No va a haber corrupción en nuestro cuerpo. Ese es un misterio. Y lo vamos a estar explicando en el próximo miércoles. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén.